cómo se han puesto las cosas en la guerra en Ucrania. Después de los golpes en Rusia, el gobierno ruso respondió con ataques que incluyen una cantidad de drones golpeando en distintos puntos del territorio ucraniano. Ucrania ha sido blanco de oleadas de ataques de drones rusos. Los mandos de la defensa antiaérea afirman que 10 drones Shahid de diseño iraní disparados contra Kiev fueron derribados. Los restos cayeron sobre 3 distritos y dañaron varios edificios no residenciales, según las autoridades. Las tropas rusas golpearon con drones Shahed estructuras portuarias en el sur de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía durante la noche, según informó este miércoles el ejército ucraniano. Los ataques en el crucial puerto de Odesa produjeron daños en un elevador de grano y un incendio en las instalaciones que transportan las cruciales exportaciones de grano del país. La ciudad ha sido golpeada en múltiples ocasiones desde que Rusia retiró un acuerdo que permitía a Ucrania exportar grano a los mercados mundiales. Kiev también informó que otros puertos del Danubio habían sufrido daños. 2 pequeños puertos fronterizos con Rumanía que se han convertido en la principal vía de salida de los productos agrícolas ucranianos. Los ucranianos no se quedan quietos, por cierto, y siguen su marcha pasito a pasito, recuperando territorio ocupado por los rusos. Staramayorsk fue reducido a escombros tras una cruenta batalla de 10 días en la que el ejército ucraniano expulsó a los ocupantes rusos. Una de las escasas buenas noticias del frente. Tanto es así que Zelensky la incluyó en su lista de grandes batallas. El cabo Kimburn, Jersón y ahora la liberación de Staramayorsk son el resultado del trabajo de las fuerzas especiales. Ucrania afirma haber reconquistado más de 200 kilómetros cuadrados de territorio, aunque la línea del frente solo se ha movido unos pocos kilómetros en casi 2 meses de contraofensiva por el sur y el este del país. Campos minados, barreras de hormigón y líneas de trincheras ralentizan el avance, con el consiguiente coste en vidas humanas y equipamiento. El ejército ucraniano cuenta con centenares de tanques y vehículos de transporte de tropas provistos por sus aliados, Leopards, Challengers, Bradleys, todos imprescindibles para romper las líneas enemigas. Muchos han sido destruidos. Los rusos han adoptado nuevas tácticas usando drones para ubicar los ataques de artillería o minas detonadas a distancia. Ucrania sigue confiando en la estrategia de acercar su artillería y sus lanzamisiles proporcionados por la OTAN hasta tener a tiro los depósitos de munición rusos. Confían en que, volando sus reservas de armas en la retaguardia, evitarán que se usen en el frente. Son cada vez más frecuentes los ataques con drones sobre territorio ruso o zonas fronterizas. Suelen ser escaramuzas de poco valor militar, pero que obligan a Rusia a desviar recursos. Hablamos mucho de lo que se ve en términos de bombardeos, del resultado de esos bombardeos, de combates como en este reportaje anterior. A lo que vamos ahora es a las consecuencias de cosas que pueden afectar por el resto de sus vidas a quienes sobreviven. Trauma, destrucción y colaboracionismo. Esto es lo que Rusia deja atrás en la Ucrania liberada. Casi un año después de que las fuerzas de Kiev liberaran Izium en el noreste de Ucrania, la localidad sigue arrastrando las secuelas de 6 meses de ocupación rusa marcados por el miedo, la muerte, la destrucción y la colaboración con los invasores de algunos de sus habitantes. Las víctimas de secuestros y torturas tratan de superar el trauma de días o incluso semanas, metidos en sótanos donde a menudo se les aplicaban descargas eléctricas para extraerles confesiones sobre supuestas actividades de apoyo al ejército de Ucrania. Maxim, psicólogo de 52 años, cuenta cómo le torturaron varias veces hasta que se desmayó. Sufrió estos malos tratos durante 6 días, en las mismas instalaciones subterráneas donde los militares le ponían las pinzas eléctricas en las puntas de los dedos para darle calambrazos. Las descargas, las amenazas y las condiciones insalubres son solo la forma más extrema del abuso generalizado al que fueron sometidos los 12.000 habitantes que se quedaron tras la llegada en marzo de 2022 de las tropas rusas en este municipio en el que vivían antes de la invasión más de 50.000 personas.
Lo dominaban absolutamente todo, asegura Maxim, que recuerda cómo las fuerzas rusas despojaban a discreción a la gente de cualquiera de sus propiedades y habla del síndrome de Estocolmo que algunos desarrollaron. El síndrome de Estocolmo, por cierto, es la definición que se le da a la cercanía que se genera entre, por ejemplo, un rehén y un secuestrador. Y hay historias impresionantes sobre el tema, porque una vez que pasa el tiempo, de alguna forma la víctima y el victimario se van como fusionando en algunos aspectos emocionalmente. Bueno, vamos a hablar de cosas que ocurren aquí en Estados Unidos y en particular de algunos detalles. Ayer les recuerdo, un rato antes del programa, se anunció una nueva acusación contra el expresidente Donald Trump. Esto es lo que incluye. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es acusado de 4 cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Según un escrito judicial, un gran jurado de Washington lo acusó formalmente de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. El gran jurado también lo acusa de esparcir mentiras expresa de que hubo un fraude electoral. En el documento también se señala que Trump llevó a cabo supuestos esfuerzos para impugnar de forma legal el resultado de las elecciones, que fueron infructuosos y que utilizó métodos ilegales para que no se contaran votos emitidos legalmente. En la imputación se describen los esfuerzos que Trump desarrolló para revertir el resultado electoral desde el día de los comicios, el 3 de noviembre de 2020, hasta después del 6 de enero de 2021. Además, según el gran jurado, fue una manera de presionar al que fue vicepresidente de Trump, Mike Pence, que el 6 de enero actuó como jefe de la Cámara Alta para que obstruyera de forma fraudulenta la ratificación del demócrata. Por cierto, el que fuera vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, durante el gobierno de Donald Trump, en las últimas horas dijo algunas de las cosas más duras sobre su anterior compañero de fórmula que se han dicho en todo este tiempo. And irrespective of the indictment, I want the American people to know that I had no right to overturn the election. And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution. But I chose the Constitution, and I always will. I mean, I really do believe that anyone who puts themselves over the Constitution should never be President of the United States. And anyone who asks someone else to put themselves over the Constitution should never be President of the United States again. Cómo cambian los tiempos. Punto de vista partidistas, comenzamos con la analista republicana Muñeca Fuentes. Creo que lo que está pasando en este momento es muy importante y muy bueno. Es una cacería de brujas contra el presidente Trump, como ya lo sabemos, pero esto no es nada nuevo, viene pasando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la importancia de las últimas acusaciones son buenas, porque para empezar, todo lo que ha venido sucediendo de que cada vez que hay un enjuiciamiento contra Hunter Biden, al día siguiente acusan al presidente Trump de algo, el señor Smith ha convertido al presidente Trump en el bombero privado de la familia Biden. En este último enjuiciamiento han abierto una puerta que les va a salir el tiro por la culata, porque están hablando del fraude de las elecciones y vamos a tener la oportunidad de demostrar que sí hubo fraude, que sí se robaron las elecciones en el 2020 y tal vez así poder evitarlo. Porque hoy día estos sinvergüenzas que ni siquiera se llaman socialistas, son crimen organizado internacional, no se meten en las montañas con una M16 a tomarse los países. Se roban los países con los votos electrónicos, como lo vienen haciendo en Venezuela desde el 2004, recientemente en Colombia y Brasil, y lo hicieron aquí en el 2020 y lo vamos a probar en ese juicio que ojalá sea pronto para que todo el mundo pueda ver la verdad de lo que sucedió y podamos tomar acción para que no pase más, eliminando el voto electrónico. Hay que pedírselo a nuestros gobernadores y también controlar el voto de la boleta ausente. Esto ha favorecido mucho al presidente Trump y a nosotros también. Creo que vamos por buen camino y con el favor de Dios en el 2024
el sol brillará de nuevo en esta gran nación. Hablando desde un punto de vista republicano, la señora Muñeca Fuentes, ahora tomamos el punto de vista demócrata con la analista Lisa Alarcón. ¿Qué más tenemos que ver por parte de este expresidente que nos indique que no tiene ni carácter moral para mucho menos liderar un partido, sino, imagínense, hasta un país? Debería de verdad darle pena al expresidente Trump aspirar de nuevo a la presidencia de este país, no solo por la cantidad de cargos en su contra, debería estar ocupándose por resolver todos estos casos, sino también debería darle pena estarse volviéndose a lanzar porque sabemos que no puede ganar de nuevo. Ganó en el 2016, sí, pero sabemos que es un expresidente perdedor. El país está cansado. Yo, en lo particular, estoy cansada no solo de ver este circo político y de distracciones de alguien que lo que está tratando es de lanzarse a la presidencia para evitar ir a la cárcel, es lo que parece ser que está haciendo el expresidente Trump, sino del circo político que hemos estado viviendo los últimos años en este país. La polarización nos tiene cansados, los casos políticos nos tienen cansados, la polarización entre nuestras familias nos tiene cansados. Este circo político, esta polarización, las mentiras, la corrupción por parte del expresidente Trump, de verdad nos tiene a todos cansados, y este expresidente lo que ha hecho es hacerle daño a las instituciones de este país y con tratar de obstruir a la justicia e instigar una calumnia como lo es lo que él ha hecho en los últimos años. Más aquí en Estados Unidos, Robert Powers fue condenado a muerte por el asesinato de 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh. Después de 10 horas de deliberación, eso fue lo que indicó el jurado para uno de estos tantos personajes de horror que en nuestro país utilizan la violencia indiscriminada para tratar de, o creer que pueden tratar de probar algo. Qué horror, de verdad. Lo mismo que también una persona puede generar una distorsión descomunal a nivel internacional, sobre todo si se pone a quemar un Corán. ¿Pueden los estados, amparándose en la libertad de expresión, permitir actos simbólicos contra religiones como esta quema de un ejemplar del Corán? La mecha de la polémica la ha prendido este refugiado iraquí que lleva meses protagonizando varias quemas ante edificios gubernamentales de Finlandia y Suecia, el país que lo ha acogido. Con la autorización de los dos estados ha actuado en embajadas, parlamentos e incluso una mezquita. Quiere que prohíban el Corán. Medios suecos dicen que pertenece a un partido de extrema derecha. Las protestas musulmanas se han sucedido en numerosos países como Irak, Pakistán, Líbano o Turquía, reacia a la entrada de Suecia en la OTAN. Una empleada del consulado de Suecia en Esmirna está muy grave tras ser atacada, igual que la embajada sueca en Bagdad. A esta vecina de Estocolmo no le gusta que quemen el Corán, pero no quiere recortes a la libertad de expresión. Martín no lo ve fácil. Mientras encuentran una solución legal, Suecia ha impuesto controles a quien entre en el país. Asegura que vive la peor situación de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al regreso vamos a hablar de lo que está pasando con el hijo incómodo del presidente colombiano, pero quiero dejarlos con imágenes hermosas de la llamada superluna.